vamos a empezar con la sesión, bueno, la sesión número 2 de la semana 2 en fisiología. Vamos a hablar sobre el sistema vestibular, cerebelo y hipotálamo, ¿no? Para continuar, en esa manera se van, de esos 3 puntos, vamos a hablar. Sistema vestibular, el cerebelo y el hipotálamo como tal. Para tener en cuenta, primero vamos a hablar sobre el sistema vestibular. El sistema vestibular como tal es el encargado de medir aceleraciones en el movimiento que realizamos, ¿no? Va a ser el encargado de redirigir el equilibrio corporal como tal, ¿no? Y de esta manera van a haber 2 tipos de aceleraciones que van a ser detectadas, ¿ok? Mediante lineales y angulares. Las lineales son por las fuerzas gravitacionales y las angulares son producto de la rotación de la cabeza. O sea, si yo giro mi cabeza a la izquierda, a la derecha, los lados, etcétera, eso lo va a percibir el sistema vestibular. Y esto va a generar un ajuste de nuestra imagen visual. O sea, la imagen que nosotros percibimos a través de los ojos, o sea, a través del sentido de la vista, va a ser procesada en nuestro cerebro y va a ser reajustada a través del sistema vestibular, porque estamos en constante movimiento y producto de ese movimiento, también la vista se tiene que reajustar para tener distintos planos, ¿no? Así como también vamos a hablar aquí de la postura y del equilibrio. Ok. Como tal, tenemos el órgano vestibular que vendría a ser ubicado en el hueso temporal, o sea, está posterior también en el sistema auditivo. Vemos aquí que acá está en la parte externa, las orejas, después tenemos el canal auditivo, de ahí el tímpano, el huesicillo, el martillo, el yunque, etc. Y después aquí viene la cóclea, el sistema los canales semicirculares, etc. Estos de acá, en la parte posterior, son parte del sistema vestibular como tal. El semicírculo canal es como un laberinto, ¿no? Este laberinto es membranoso y tiene 3 conductos semicirculares, horizontal, superior y posterior. A su vez, tiene unos órganos que se llaman órganos con otículos, que tienen 2 partes, el otrículo y el sáculo, que justamente se ve por aquí en la parte posterior, más o menos ahí. En la siguiente imagen lo van a ver con más claridad, ¿no? Estos están llenos de una endolinfa y rodeados por perilinfa, que se mueven justamente a su vez para poder generar estas percepciones. O sea, es un líquido especial que reacciona con estos cambios de posición, tanto por las fuerzas gravitacionales como por las rotaciones de la cabeza. Ok, vamos a ver. Aquí está. Y esto justamente va a generar, vamos a tener una transducción vestibular de estos movimientos, ¿no? Y aquí, como pueden ver, en esta imagen van a ver los órganos con otículo, el otículo y el sáculo. Justamente aquí también vamos a ver que los conductos semicirculares están llenos de este líquido, que es la perilinfa y la endolinfa. Como tal, recordemos, el conducto semicircular detecta las aceleraciones angulares debido a la presencia de la endolinfa, pero esta se va a encontrar en la ampolla de estos conductos. Como ven acá, aquí están los conductos, ¿no? Y vamos a ver que aquí hay una ampolla, y aquí es donde van a encontrarse principalmente la endolinfa, ¿no? Y aquí van a ver una parte que es como una cúpula, y van a ver aquí estereocilos. Estos son los que van a hacer la transducción, o sea, van a percibir estos movimientos, van a transducirlos y después van a mandar estas señales a las fibras nerviosas que después van a ser transportadas hacia el nervio vestíbulo coclear. ¿Okay? Y este nervio justamente es el encargado de recepcionar estas señales y después generar estos cambios en la posición y en el equilibrio como tal. O sea, transduce estas señales, lo que percibimos nosotros y es transducido a través de estas células, va a ser después enviado como impulsos nerviosos hacia este nervio. ¿Okay? Ya. Y como vemos acá, en la rotación de la cabeza hacia la izquierda estimula los conductos semicirculares. O sea, porque hay podemos rotar la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, en el caso de la izquierda, se van a estimular estos conductos semicirculares y va a generar un cambio también, como lo ven,
Si ven acá, hay un flujo, ¿no? Derecha, izquierda. Y hay una dirección inicial, ¿no? Y entonces es así como se va moviendo la endolinfa y va enviando señales, y a su vez aquí también. Y recuerden que aquí en la ampolla es donde vamos a encontrar los estereocilos, ¿ok? Y en la cúpula es donde va a ocurrir principalmente este cambio, dentro de la ampolla, ¿ok? Ya. Como característica más, estos conductos semicirculares están dispuestos de forma perpendicular. De nuevo, detectan las aceleraciones angulares. ¿Qué más? También tenemos estas células ciliadas vestibulares que se encuentran justamente en la cúpula, que están aquí, que provocan la excitación. O sea, como les mencioné, es una detección de los cambios. Esta célula tiene una excitación para poder enviar estas señales nuevas y generar los cambios para poder ajustar la rotación y el equilibrio corporal. Okay. Tanto dependiendo si uno se rota hacia la izquierda o a la derecha, esto va a tener una señal de activación. O sea, al momento de yo rotar la cabeza, va a estimularse estas rotaciones y dependiendo de la dirección en la que se hace. O sea, justo aquí vemos que dice rotación antihoraria. O sea, si yo giro mi cabeza hacia la izquierda, el líquido se va a mover en sentido contrario, hacia la derecha. Y si yo roto mi cabeza hacia la izquierda, el líquido se va a mover hacia la... Ay, perdón. Si roto mi cabeza hacia la derecha, el líquido se va a mover hacia la izquierda. ¿Ven? O sea, tipo, aquí está. Si la cabeza gira hacia esta dirección, hacia acá, ay, ¿dónde está mi palito? Aquí está el pincel. Aquí. Ya está. Si mi cabeza gira hacia acá, todo el líquido va a ir hacia esta dirección, sentido antihorario. Si hacia aquí va hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha. Pero si mi cabeza gira hacia la derecha, esto va a girar hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, entonces sería inversamente proporcional el giro y el conducto del líquido. Ajá, claro, es opuesto. Es opuesto. O sea, si yo voy a rotar mi cabeza para una dirección, el líquido va a girar en la dirección opuesta. Ya. Y esto va, recuerden que donde se va a hacer la transducción es en la zona de la mácula. O sea, en la mácula vamos a encontrar ahí la cúpula y en la cúpula vamos a encontrar los estereocilos. Estos estereocilos son los que se excitan o inhiben para generar estos impulsos nerviosos que van a generar los cambios. ¿Ok? Ya. Y recordemos que las aceleraciones angulares son justamente rotaciones de la cabeza. ¿Ok? Ya, ¿qué más? Y por otra parte tenemos aquí los órganos con otolitos, que son el otrículo y el sáculo. ¿Okay? Estos son los que detectan la aceleración angular, o sea, por las fuerzas gravitacionales. Estos otolitos también son unas células especializadas, dependiendo, por ejemplo, bueno, se activan o inhiben y alertan a las personas también, a nosotros, del cambio de posición que tenemos. Y en este caso es cuando inclinamos la cabeza hacia adelante o hacia atrás. O sea, el conducto semicircular reacciona a cambios posicionales de derecha e izquierda, rotamos. Pero si nosotros elevamos o agachamos la cabeza, en este caso agachar, los otículos, los otolitos, perdón, los otolitos son los que van a reaccionar. Y ese es el otrículo y el sáculo. ¿Ok? Y esta información es transportada de igual manera al sistema nervioso central. Okay. Y entonces, ¿cómo hablamos de la transducción vestibular? Como mencioné al inicio, la cabeza rota en sentido contrario hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, los conductos semicirculares es donde ocurren la mayoría de los fenómenos, ¿no? Y estas van a transducir las señales y van a pasar acá. Okay. Y en los órganos con otículos, por otra parte, como tal, son sensibles a la aceleración lineal, ya, provocando una despolarización de estas células, los otolitos, los órganos con otolitos. Estas se despolarizan, ¿ya?
Y en el otrículo, debido a la inclinación de la cabeza, hay una excitación, ya, y después pasa el sáculo. Y en el sáculo también se excitan estas células como tal, respondiendo a los movimientos de cambio de posición de arriba a abajo, ¿no? Inclinación de la cabeza, ¿no? Entonces, esto, al generar estas, al recepcionar estas señales y transducirlas, se van a generar cambios en la posición de la cabeza para mantenerla en una posición adecuada y enviar señales también de estos cambios de la posición. Y que también son enviados al sistema nervioso central. Okay. Y por otro lado tenemos las vías vestibulares, que son las vías nerviosas aferentes de las células ciliadas vestibulares. Okay. Tenemos un núcleo medial y un núcleo superior, ¿no? Que los cuales reciben la información desde los conductos semicirculares y se proyectan hacia los nervios que inervan los músculos extraoculares a través de la fascícula longitudinal media. O sea, la vía vestibular es el punto de conexión para poder generar los reajustes. O sea, si acá ya recibo las señales, entonces esto va a generar el reajuste de la posición ocular por los cambios, ¿no? Por esa razón dice conexión con inervación con los músculos extraoculares, porque hay músculos que mueven los ojos, que sean responsables de que elevemos los ojos. O sea, por ejemplo, uno está mirando y puede cambiar la posición ocular, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, al hacer este cambio de posiciones, también tiene que ir de acuerdo cuando movemos la cabeza, porque si nos damos cuenta, cuando vamos hacia la derecha, nuestra vista no se va hacia la izquierda, y cuando vamos hacia la izquierda, nuestra vista se va a la derecha. Eso es lo que se genera con los conductos semicirculares, el cambio de posición ocular. ¿Okay? Y por el otro lado está el núcleo vestibular inferior, que es el que recibe los reflejos posturales y los proyecta hacia el tronco del encéfalo y después al cerebelo. El cerebelo es el responsable también de mantener el equilibrio. Entonces, los órganos conotolitos también toman esta ruta a través del núcleo vestibular inferior, ¿no? Y en este núcleo vestibular inferior va a ser quien recibe la información para la orientación de nuestra posición, que va a ser después enviada al cerebelo, y el cerebelo es quien va a procesarla y después pasarla a generar lo que conocemos como nuestro equilibrio, la correcta postura, etc. ¿No? Okay. Ya. Hasta acá vamos bien, ¿no, chicos? Sí, todo bien. Ya, ok. Ahí quiero cambiar de vacío. Ya, listo. Ya, y aquí justamente vamos a hablar de las funciones, ¿no? Equilibrio y postura, como ya hemos visto, relacionado a los otolitos, o sea, ¿de quiénes? Aquí atrás vamos a ver de nuevo, al otrículo y al sáculo. Ok, percepción de la orientación espacial para poder saber en dónde nos encontramos y en qué posición, si estamos yendo hacia adelante, hacia atrás, etc. Los reflejos vestíbulo-espinales que están relacionados a las acciones coordinadas. Y justamente esto, los vestíbulo o los reflejos vestíbulo-oculares, tanto como nistagmo y nistagmo postrotatorio, ¿no? O sea, la detección y los cambios de los movimientos oculares. Hablarlo más detallado. Ok. Recordemos nistagmo y nistagmo postrotatorio principalmente, ¿no? El nistagmo como tal es el movimiento ocular involuntario que hemos visto que tenemos así, cuando los ojos cambian de posición y rotamos la cabeza, ¿no? Esto lo podemos ver también en cambios bruscos o en desequilibrio generalmente. ¿Qué más? Y bueno, para mencionar también la adaptación vestibular, a reajustarse a los cambios en el entorno como tal, o sea, relacionado también a la percepción espacial, ¿no? Porque esto nos permite ubicarnos en tiempo y espacio y saber hacia qué dirección nos movemos y qué movimientos vamos a tener que realizar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los vestíbulo oculares, que justamente es el movimiento de los ojos, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ya, bueno, más que todo eso. Siguiendo.
Y ahorita vamos a hablar del cerebelo. Okay. Recordemos como tal el cerebelo es, ¿qué hace? ¿Qué es lo principalmente que hace? Es ordenar y supervisar las actividades motoras, efectuar ajustes de corrección en la actividad motora. Esto es principalmente. Y vamos a ver que estos reajustes son un proceso de aprendizaje que se hace en cuestión de milisegundos. Para características generales del cerebelo, anatómicamente hablando, vamos a hablar que hay tres lóbulos. El lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. ¿Okay? Vamos a ver que se encuentra debajo, o sea, sé que está el cerebro, se encuentra debajo. Y por la parte y sobre el tronco cerebral. Aquí está, vemos acá nuestro bulbo raquídeo, nuestra protuberancia, etc. Anatómicamente, o sea, digamos que este es el cerebro, aquí está el cerebelo y por aquí está el tronco. O así, para que tengamos idea, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya. Y funcionalmente hablando, tenemos dos hemisferios, ¿no? El cerebelo tiene dos hemisferios, que están divididos por la vermis, que es esto de acá. La vermis, después en la dirección hacia aquí, vamos a tener que cada hemisferio se divide en una zona intermedia y una zona lateral. ¿Ok? Entonces tenemos un lóbulo anterior, lóbulo posterior y también un lóbulo, bueno, estas son la división anatómica anterior, posterior y flóculo nodular, y esta es la división funcional, ¿no? Hemisferio, bueno, derecho, izquierdo, tenemos el vermis que lo separa y vemos que hay una zona intermedia y una zona lateral, como tal. Y tenemos unidades funcionales que vendrían a ser la célula de Purkinje y la célula nuclear profunda. Estos dos son principalmente fundamentales para poder ver la inhibición o activación de las respuestas motoras, o sea, para regularlas, activan o inactivan estas respuestas, estos movimientos en relación de excitación, ¿no? Hacen como un control. Supongamos que yo quiero ejercer un movimiento, entonces la célula de Purkinje y la célula nuclear profunda van a aprender sobre este movimiento que vamos a realizar para hacerlo más detallado, principalmente la célula de Purkinje, y a su vez van a inhibir que se realice de una manera inadecuada o que se realice ese movimiento o permitir que se realice el movimiento, dependiendo de lo que queramos, qué orden se vaya a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, alzar la mano y cómo alzar la mano, rápidamente, lentamente, y con qué, también cómo hacer estos movimientos más finos, podríamos decirlo, y predicción también de los movimientos, que es una función muy importante del cerebelo, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, nuestros movimientos son secuenciales muchas veces. Entonces, ¿quién maneja que estos movimientos se hagan con una proyección para poder saber qué voy a hacer después? O sea, si yo voy a avanzar con el pie derecho, después con quién voy a tener que avanzar con el izquierdo, ¿no? Pero ¿quién regula esto para que se haga una proyección? El cerebelo. También eso es algo muy importante, ¿no? Y de aquí justamente vamos a hablar de las vías de entrada al cerebelo y de las vías de salida al cerebelo. Quiere decir de dónde percibe la información el cerebelo. Vamos a ver que tiene una vía córtico-pontocerebelosa y una vía de fascículos aferentes, ¿no? Ok. Y también tenemos vías de salida desde el cerebelo, que vendrían a ser los núcleos cerebelosos profundos, el núcleo dentado, el núcleo interpuesto y el núcleo fastigoso. ¿Ok? Ok, como tal, estos... ¿dónde estás tú? Ya. Okay. Recordemos aquí, miren, tenemos núcleo anterior, su núcleo posterior, y después acá tenemos el núcleo flóculo-nodular. Y acá, las vías córtico-pontocerebelosas, ¿no? Se originan en la corteza del cerebro. O sea, vienen de la corteza motora. O sea, vamos a ver que en el cerebro hay una corteza motora por acá, relacionada principalmente al lóbulo frontal, ¿ok? En esta corteza motora es donde se generan estos movimientos, ¿no? Hay una corteza motora y premotora, ¿no? Que estas son las que generan
estas señales van a ir por la vía póntico-cerebelosa, ¿no? Ok, y estas señales son las que son enviadas hacia el cerebelo para poder generar los movimientos, regularlos, etcétera, ¿no? Ya. Vamos a ver que hay también estos fascículos aferentes, ¿no? Que recordemos que son el fascículo olivocerebeloso, el vestíbulo cerebeloso, perdón, fibras vestíbulo cerebeloso y fibras retículo cerebelosas. Estas son los fascículos aferentes, ¿ok? Y estos nacen al lado del tronco del encéfalo, ¿ok? Ven acá. Es el tronco, ¿ok? Entonces, para verlo, miren, este es un fascículo espinocerebeloso, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que este es nuestro tronco y de aquí sale, ¿no? Y llega al cerebelo, ¿ok? Y por aquí en la vía ponto cerebelosa, aquí está otro, aquí está el punto cerebeloso, viene desde otro lado. Si viene aquí, desde arriba, ¿ok? A ver cómo lo puedo dibujar acá. Ok, acá está el cerebro. Y por aquí está el cerebelo. Más o menos así. Y nuestro tronco, ¿no? Entonces, van a haber vías que vienen desde acá, desde la corteza motora, y bajan por acá y llegan acá. Y hay vías que vienen desde el tronco y llegan acá. ¿Ok? Las vías córtico-pontocerebelosa, córtico-pontocerebelosa, corteza motora y premotora. Las vías o los fascículos aferentes, tronco del encéfalo. Aquí está, tronco. Okay, ese es su origen. ¿Y cuáles son las vías del tronco que provienen del tronco del encéfalo? El fascículo olivocerebeloso, el fascículo vestíbulo-cerebeloso y las fibras retículo-cerebelosas. ¿Ok? Ok. Las últimas, las reticulocerebelosas, acaban en el vermis. Las vestíbulo-cerebelosas acaban en el núcleo fastigio del cerebelo. Ok, acá. Las vías olivocerelosas terminan bueno, terminan en varias porciones del cerebelo como tal, y también llegan hacia ganglios basales y parte de la corteza, ¿no? ¿Qué más? Etcétera, ¿ok? Ya, hasta acá estamos entendiendo. Recuerden más de todo de dónde viene, ¿no? De la corteza, de la corteza motora y premotora, la corticopontocerebelosa y del tronco del encéfalo, que vendría a ser los fascículos aferentes, ¿no? Ya. Y las vías de salida del cerebelo, como tal. O sea, las vías eferentes. Van hacia los núcleos profundos del cerebelo, núcleos profundos cerebelosos, que vendría a ser el dentado, el interpuesto y el fastigoso, ¿no? Ok. Ya. El dentado, interpuesto y fastigoso. Como aquí podemos ver, aquí está el núcleo dentado, aquí está el núcleo fastigoso y aquí está, no, este núcleo rojo. Bueno, ya. Y como pueden ver aquí, miren, acá está una vía cerebro. ¿Ya dónde está? Bueno, en sí tomemos en cuenta esto, ¿no? Llegan todos estos de aquí, todas estas señales van a llegar a estos núcleos, ¿no? Y de los núcleos van a tomar distintas rutas, desde la línea media del cerebelo, van a salir desde el vermis, desde la zona intermedia y desde la corteza cerebelosa, ¿no? Dependiendo de la ruta que se tome. Ok, las vías que salen por la línea media del cerebelo o por el vermis, atraviesa después el núcleo fastigoso, este núcleo de acá, ya, y después va hacia las regiones vulvares y pontinas del tronco del encéfalo. ¿Okay? O sea, es como que el núcleo fastigoso después va hacia al tronco del encéfalo, como tal, y ahí hay las regiones vulvares y las pontinas, ¿no?
Esta ruta está principalmente relacionado al control del equilibrio y también con la formación y está también conectado con la formación reticular del encéfalo. ¿Okay? Equilibrio y sobre todo control del mismo. Ya. Después tenemos la segunda ruta que vendría a ser desde la zona intermedia, ¿no? Y después la ruta desde la corteza cerebelosa. Desde la corteza cerebelosa vamos a ver que va a salir de las zonas laterales porque es la zona más exterior. Recordemos aquí que funcionalmente hablando tenemos una zona media, o sea, el vermis después intermedio externo. Como regresando a la primera imagen. Bueno, aquí está. Lateral. La lateral es la externa. Y después acá tenemos la vermis y aquí está la intermedia, ¿no? Entonces digamos que la zona lateral. ¿No? Ay, perdón, así. No. Entonces, esto se dirige de estas zonas, o sea, que vienen desde la parte más externa, aquí, lateral, va después a la zona intermedia, ¿no? Y de ahí va el núcleo dentado. En el núcleo dentado, aquí, del núcleo dentado va hacia los núcleos ventrolaterales del tálamo y va después a la corteza cerebral. Esto se relaciona con la coordinación de movimientos en serie y activación motora. Okay. Ya, y justamente de acá que viene desde la zona intermedia es un poquito más largo todavía la ruta. Primero viene de la zona intermedia como tal. Recordemos, de nuevo, vermis, intermedio y lateral. Entonces aquí del intermedio sale. Ok. Y después va el núcleo interpuesto. Al interpuesto. Y del interpuesto va hacia los núcleos ventrolaterales y ventroanteriores del tálamo. Después va hacia la corteza cerebral. O sea, después va aquí. Se hace una parada en el tálamo. Y después va a la corteza cerebral, ¿no? Después va hacia los ganglios basales, de los ganglios basales al núcleo rojo, y después va hacia el tronco del encéfalo, ¿no? Esto, ¿qué es lo que genera? Una coordinación para una contracción apropiada de los músculos, ya, para evitar que haya una sobrecontracción de los mismos también, porque el cerebelo también ayuda parte del tono muscular. Entonces, si yo quiero hacer un movimiento, ¿no? Y voy a contraer mis músculos. Entonces, al momento de contraerlos, tengo que hacerlos con la fuerza suficiente y necesaria y que yo requiera, ¿no? Si yo necesito realizar un movimiento para poder contraer mis músculos y cargar algo pesado, o sea, se van a contraer más, ¿no? Pero si yo quiero levantar algo liviano, como por ejemplo un mouse o una hoja de papel, no voy a necesitar tanta contracción muscular. No voy a hacer una contracción desmedida, sino una contracción regulada, ¿no? Y esto principalmente como para hacerlo se requiere que manos, los dedos, los pulgares. Entonces, ahorita, por ejemplo, no se pueden ver mis manos. Estoy moviendo los pulgares, moviendo los dedos. Entonces, esto está regulado. Y la fuerza que ejerza para contraer los músculos aquí, para mover mis pulgares, está regulada justamente por esta vía de la zona intermedia, ¿no? O sea, para que no sea ni tan intenso ni tan despacio. Si yo quiero si quiero mover esto, o sea, contraer para levantar esto, por ejemplo, o levantarlo, la zona intermedia. Okay. Si yo quiero mantener equilibrio o regular el equilibrio, la vía de salida es de la línea media. Okay. Y si yo quiero hablar de hacer movimientos coordinados y la proyección desde la corteza cerebelosa. ¿Ok? Hasta acá vamos bien, chicos. Ok. Bueno, no te malentendemos, ¿sí? Ok. Bueno, y vamos a retroceder un poco para volver a hablar de nuevo de la célula de Purkinje, ¿no?
La célula de Purkinje y la célula nuclear profunda como tal, modulan las señales, ¿no? Para los impulsos nerviosos para poder realizarlos. Como ya les mencioné, actúan constantemente para regular los movimientos y hay un equilibrio entre su excitación e inhibición. ¿Pero de quiénes? De los núcleos cerebelosos, ¿no? Estos de acá, ¿no? Del dentado, el interpuesto y el fastigio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando nosotros realizamos una actividad motora rápida, la señal que se desencadena origina a la corteza cerebral motora eh, una, una acción originada tanto de la corteza cerebral motora como el tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, esto va a activar primero la célula nuclear profunda. Está por acá. No encontré una imagen apropiada, pero bueno. Y después a la célula de Purkinje, ¿no? Ya, esta se va a excitar, ¿no? Y después de unos milisegundos, esto se procesa y genera un circuito de señales hacia la célula de Purkinje. Entonces aquí se va a generar una respuesta rápida para estos movimientos y va a generarse la vía de salida, ¿no? Como tal, para poder realizar esta vía motora, ¿no? Entonces, digamos que es como una retroalimentación entre ambas, ¿no? Una percibe la señal y la otra decide si inhibirla o no para poder proceder y realizar el movimiento, ¿ya? Eso es importante. Y recordemos que la célula de Purkinje como tal es la que hace los reajustes, hace el aprendizaje. Aquí es donde hace reajuste y aprendizaje de estos mismos movimientos, ¿no? Dependiendo de si la próxima vez tengo que hacer más fino el movimiento, más rápido, más lento, con menos intensidad, con más intensidad, etc. ¿Ok? Yeah. Y justamente aquí lo que hemos hablado de las funciones del cerebelo, ¿no? Equilibrio y postura, aprendizaje motor, que es muy importante esto, ¿no? Que ocurre todo el tiempo y vamos a verlo durante la vida diaria. ¿Por qué el aprendizaje motor? Porque justamente esto nos permite aprender cómo realizar correctamente los movimientos y almacenar estas experiencias, ¿no? El equilibrio y la postura basado en las señales que vienen del sistema vestibular para poder procesarlas y mantener nuestro equilibrio en distintos lugares, ¿no? Después vendría a ser el tono muscular, que también mencionamos de dónde viene la vía relacionada a esto, ¿no? Para que los músculos como tal mantengan su posición, ¿no? Y no estén flácidos. Porque recordemos que si, por ejemplo, tenemos un daño en el cerebelo, va a haber flacidez y pérdida del tono muscular como tal. Y esta parte de la coordinación motora, que justamente vamos a ver que hay orígenes, ¿no? Que ocurre a 3 niveles: vestíbulo cerebeloso, espino cerebeloso y cerebro cerebeloso, ¿no? O sea, vía espinal, vía espinocerebral y vía cerebral, ¿ok? Cerebral, ¿ok? Y eso es importante también para el control y el aprendizaje de nuestros movimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Ya, esto justamente, la coordinación motora, que es muy importante, ¿no? La principal responsabilidad de nuestro cerebelo va a ser por vía vestibulocerebelosa para controlar el equilibrio y los movimientos posturales, o sea, como tal, el equilibrio corporal. Ok, yo de mi vía vestibular, yo voy a recibir los cambios de posición, ¿no? O sea, yo voy a recibir la información de cambios de posición. Entonces aquí es donde se va a regular esa información, ¿no? Y se va a adecuar la posición para evitar perder el equilibrio. O sea, por ejemplo, si yo me subo a una escalera, entonces mi vía vestibular va a percibir esos cambios de gravedad o no. Entonces, al percibir esos cambios de gravedad, se procesa en el ortículo y en el sáculo y después pasa hacia la vía cerebelosa, esas señales. Y esas señales, al ser interpretadas, vamos a generar equilibrio. Vamos a tratar de mantener el equilibrio al momento de subir una escalera. Por ejemplo, esas escaleras que son externas, ¿no? En las que tienes que subir con tus manos. No como cuando, o también cuando eh, hacemos algún tipo de deporte o algún tipo de baile para poder mantener el equilibrio y la postura al momento de realizar esas actividades, ¿no?
Después, ¿y dónde ocurre básicamente esto? En los lóbulos cerebelosos flóculo-nodulares, ¿ok? En la parte del cerebelo posterior, ¿no? Y adyacentes al vermis. O sea, recordemos aquí vermis, ¿no? Y bueno, acá están los lóbulos, ¿no? Cerebelosos, ¿no? Como tal. La parte posterior. Y cerca al vermis. O sea, recordemos que en este plano, ¿no? Así más o menos, este es el vermis. Y en la parte posterior, más o menos por acá. ¿Ok? Y después tenemos la vía espinocerebelosa, que es un proceso de retroalimentación tanto de las extremidades hacia la corteza cerebelosa y justamente el núcleo interpuesto, que esto justamente creo que les había mencionado acá, ¿no? El interpuesto. ¿Y quién está relacionado con el interpuesto? La vía de salida por la zona intermedia, ¿no? Entonces, esto ocurre en las partes, en las zonas laterales como tal de los hemisferios cerebelosos. Recuerden, vermis, intermedio y lateral. ¿Ok? Ya. Ok, esto es en posiciones distales, quiere decir desde la punta de los dedos, de la mano, de los pies, ¿no? Sobre todo mano y dedo. Ya. Y después en el cerebro cerebeloso, que es planificar, ordenar y sincronizar los movimientos complejos. Esto es lo que se conoce como imagen motora. O sea, por ejemplo, acá hay una rutina de gimnasia, ¿no? O la rueda. Esta es la proyección mental que tenemos sobre de cómo deberíamos hacer este movimiento. Ahorita, por ejemplo, que estamos con las Olimpiadas, ¿no? Imagínense una gimnasta olímpica está mirando el piso donde va a hacer el movimiento, su rutina de gimnasia, entonces su imagen mental va a proyectar cada salto, giro o pirueta que va a hacer. Entonces, para que esto se planifique, para que esto se lleve a cabo de manera ordenada, el cerebelo va a entrar ahí y va a mantener esa imagen. O sea, mi corteza cerebral, digo, mi corteza motora va a generar estas imágenes de cómo yo quiero realizar este movimiento y quien va a regular que ese proceso se lleve de manera ordenada, lo hace en la ruta del cerebro-cerebelo. ¿Okay? Es una manera de autorregular estos movimientos porque así vas a proyectar una imagen de cada paso que vamos a hacer. Y no solamente una rutina de gimnasia, puede ser incluso el mismo correr, saltar, la manera en cómo vamos ordenando unas cosas. Por ejemplo, yo voy a agarrar una cosa y después voy a agarrar otra y así. O cuando uno quiere hacer una secuencia de baile y mantener el ritmo de esa secuencia de baile, cada paso y el siguiente paso que se va a tomar va a ser coordinado, planificado y sincronizado a través del cerebelo. Ok. Bueno, volviendo a la vía vestíbulo-cerebelosa para ser un poco más detallado, ¿no? Ok, es como una corrección de lo que va a pasar, ¿no? Esa es la vía vestíbulo-cerebelosa. Ok, es una corrección por adelantado de las señales y de los movimientos, para así poder mantener nuestro equilibrio y hacerlo de manera rápida, ¿no? Esto quiere decir que si hay cambios en las direcciones, el cuerpo se va a acomodar en una manera apropiada para poder evitar perder el equilibrio, ¿no? Ok, y en la parte de la espinocerebelosa vemos que hay una ruta, ¿no? Como tal, vemos que aquí está nuestra corteza motora, ¿no? Que justamente es quien nos envía las señales de los movimientos, ¿no? Entonces después esto pasa hacia el núcleo rojo, ¿no? Que avisa al cerebelo sobre nuestro plan, que justamente es aquí, sobre el plan de lo que tenemos pensado hacer, ¿no? Y de las secuencias que van a ocurrir. Y después esta información es retroalimentada en las zonas periféricas del cuerpo, ¿no? Y se transmite para poder hacer estos movimientos, ¿no? O sea, hasta aquí todavía, hasta esta parte todavía todo es una idea, ¿no? Como tal. Y después cuando llega
partes externas, que vendría a ser a nuestras manos, a nuestros dedos, etcétera, la punta de los dedos, etcétera, de los pulgares. Las manos y los pulgares sobre todo, porque aquí hacen mucho tipo de movimientos coordinados. Es donde se ocurre esa retroalimentación y donde se torna un movimiento real, ¿no? ¿Qué más? Aquí, en la zona intermedia, es donde se comparan si el movimiento es viable o no es viable, si es en las correcciones de la idea. O sea, todo aquí es un borrador. Aquí es un borrador, es una teoría. Y en la zona intermedia es donde se evalúa si la teoría puede ser llevada a la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Si es que la zona intermedia del cerebro evalúa que todavía hay que hacer cambios, entonces se envía de nuevo esta señal y se envía señales correctoras, ¿no? A través del tálamo, ¿ok? A través del tálamo. Y el tálamo de nuevo envía esta información hacia la corteza motora para que haga un cambio, ¿no? Y de nuevo va por el núcleo rojo, así, y ya, y se genera de nuevo y se recibe de nuevo esta información, y una vez que es procesada, pasa de nuevo hacia el núcleo rojo, y del núcleo rojo ahora sí pasa a ser efectuada, ¿ok? Estos justamente son movimientos suaves, hay que recordarlo. ¿Y dónde vamos a encontrar estos movimientos suaves? De nuevo, manos, dedos, todo esto. Porque escribir, hacer un gráfico y que este movimiento sea viable, o sea, que al momento de dibujar, yo hago un dibujo, tengo la idea de mover el lápiz de tal manera para hacer un dibujo, una pintura o algo. Entonces, la zona intermedia va a ver si es viable hacer un movimiento de tal manera para que pueda ser realizado. Y si es viable, se va a realizar. ¿Okay? Y si no, se mandan a hacer correcciones y de nuevo la corteza motora envía la nueva corrección y una vez que el cerebelo pasa por la zona intermedia, lo prueba y se genera, ¿no? ¿Qué más? Otra característica muy importante es que justamente eso, del control, porque el cerebelo va a evitar que se produzcan movimientos exagerados o amortigua estos movimientos para evitarlo, porque también si nuestro cerebelo se daña en la parte de coordinación motora vamos a tener movimientos exagerados. O sea, supongamos que aquí nuestra zona intermedia no hubiera funcionado correctamente, entonces el hecho de querer pintar, dibujar, va a salir exagerado, en vez de ser una, por ejemplo, yo quiero hacer una raya chica, en vez de salir una raya chica, va a ser una raya larga y muy marcada. Y ese es un movimiento desmedido, ¿no? ¿Qué más? Movimientos balísticos también, que esto podemos hablarlo cuando queremos hacer, utilizar la laptop, el teclado sobre todo, o de una computadora, y vamos a tener que ser veloces. Entonces, la velocidad de esto y que sea coordinado, también lo vamos a manejar en la zona espinocerebelosa. ¿Qué más? O también movimientos que van a ser muy lentos y que tengan que ser coordinados a su vez. ¿Okay? Sobre todo los movimientos rápidos, hay que tomar en cuenta eso. Ya. Y el cerebelo como tal, que ya les mencioné que es la planificación y el orden, ¿no? La planificación de los movimientos secuenciales para que haya un paso a paso de lo que vamos a hacer y que sean sincronizados. O sea, quiere decir que vayan a un mismo ritmo y una misma dirección, ¿no? Y va a haber una predicción de esto. Recordemos, o sea, si yo quiero hacer un salto, una pirueta, ¿no? Entonces van a ver acá que, por ejemplo, ok, voy a tener la imagen y me voy a hacer una proyección de en qué lugar voy a caer. O sea, tengo que caer en este lugar A y después, un segundo después, voy a tener que caer en el lugar B. Y después tengo que hacer C y D, E y F. ¿Ok? Para que haya una secuencia y un orden y una proyección de lo que yo voy a hacer. ¿No? Eso es lo que ocurre aquí con el cerebro cerebeloso. ¿Ok? Y hasta acá ya estamos claros, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
Okay, igual, recuerden si alguno no está entendiendo, cualquiera de los otros dos chicos, traten de participar más, chicos. Si tienen alguna duda, levanten la mano. Recuerden, estamos aquí para escucharlos, ¿ok? Listo, entonces para la siguiente. Ya. Y justamente estas son las anomalías del cerebelo. ¿Qué quiere decir? Que si se daña el cerebelo vamos a tener lesiones, ¿no? No se manifiestan de manera rápida como tal. Podemos decir que pueden ser a través del tiempo. Vamos a tener dismetría, ataxia, hipermetría, problemas de sucesión de movimientos que son disdiacocinesia, disartria, hipotonia y nistagmo cerebeloso. Okay. La disartria y la ataxia. La disartria como tal es no tener un acomodo adecuado del cuerpo. O sea, está en una posición inadecuada o no se mantiene el equilibrio adecuado, ¿no? Cuando uno quiere ponerse en marcha, no lo puede hacer apropiadamente, ¿no? No hay una manera de iniciarlo, entonces, el cuerpo, por ejemplo, aquí está checo. O sea, debería estar al centro, pero no lo está. O sea, no hay una medida adecuada cuando realizamos un movimiento. En la otra parte, por ejemplo, es la ataxia cerebelosa. Como tal, ¿cómo sería? Es un movimiento más que todo en exceso, ¿no? Es una ausencia de un control motor aquí. Y la hipermetría, por otro lado, es aquí, por ejemplo, es cuando una persona suele, supongamos que en su, en su mente tiene pensado ir hacia tal punto, pero sobrepasa tal punto. O sea, supongamos que yo quiero extender mi mano hacia la cámara, ¿no? Y en vez de ir hacia la cámara, mi mano se va más allá y no alcanza la cámara o bota la cámara en el proceso y no la toma. ¿Ok? Ahí lo podemos ver eso en hipermetría, ¿no? Y recordemos que la hipermetría también es una manifestación de la dismetría, porque no está midiendo en cómo realizar los movimientos. Igual, no hay una coordinación en ellos, ¿no? En los otros que son parte de la asociación de movimientos, que justamente también es una parte importante de lo que hace el cerebelo. La disdiacocinesia, perdón de la pronunciación, es la incapacidad de realizar movimientos alternadamente rápidos, que justamente hablamos que es una parte importante, ¿no? Quien lo realizaba en la parte del espino cerebeloso, ¿no? En este caso, aquí no lo vamos a hacer. Supongamos que le tienes que dar la mano a alguien en un momento así y no lo puedes hacer. O cuando están jugando, por ejemplo, los juegos de manos que hacen los niños, ¿no? De palmadas, etcétera. Entonces, cuando tienen que, supongamos, chocar las 5 con alguien y seguir en el siguiente paso del juego, el otro niño lo hace rápido, pero este otro niño que podría tener un problema de disdiadococinesia no lo va a hacer rápidamente, se va a demorar mucho, pues más llega muy tarde. La disartria, que es en la incapacidad de la progresión del habla. El nistagmo ciruloso, que es un temblor de los ojos, de los globos oculares, o sea, porque supuestamente deberían seguir un movimiento, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero en este caso la vista empieza a temblar, ¿no? Sobre todo el globo ocular, porque no hay una regulación de los músculos oculares, ¿no? Y la hipotonia, que también es uno muy común, que es el descenso del tono muscular. O sea, como tal no hay incapacidad de mover los músculos, pero estos pierden como que fuerza o capacidad, un poquito de la capacidad de movimiento. O sea, vemos un brazo que debería estar así, erguido. Cuando estamos en descanso está así, ¿no? Pero sigue habiendo tono muscular. Ahora imagínense que no haya tono, está más caído, está así. O sea, esta es una posición normal con tono. Esta sería una posición sin tono. El hombro muy, muy caído. ¿Ok? Y luego, para hablar de alguien que es muy importante también y que regula muchas cosas en nuestro cuerpo, el hipotálamo.
¿Cuál es su función? El control del comportamiento y regulación del medio interno. Este es principal, digamos que es como la parte de nuestra parte vegetativa, regulación vegetativa, de muchas funciones que vemos en el día a día y de todas las cosas que hacemos a diario, ¿no? Ok, vamos a ver que hay una parte que es como que lo rodea, lo que es su corteza como tal. Vamos a ver una zona circunvolucional singular, vamos a ver el uncus, la circunvalación parahipocámpica, la circunvalación subcallosa y la corteza orbitofrontal. Esta es una primera parte. Y después vamos a ver que el hipotálamo también está rodeado por distintos núcleos y distintas zonas. O sea, el hipotálamo está muy, muy adentro. O sea, vamos a ver que está en, digamos que este es el tálamo, ¿okay? Y es una zona muy pequeñita, muy pequeña, pero sin embargo tiene muchas funciones, ¿no? Y es vital en nuestro día a día. Es prácticamente el regulador, el que sincroniza casi todo lo que hacemos, ¿no? Entonces vemos aquí que está incluso rodeado por quien, amígdala, hipocampo, con los ganglios basales, núcleos anteriores del tálamo, el área septal y el área paraolfatoria, etc. Ok, entonces vamos a ver aquí que nuestro hipotálamo tiene distintas vías eferentes porque el hipotálamo envía señales. Vamos a ver que hay una vía postero inferior, hay una vía superior y una vía que va hacia el infundíbulo. ¿Okay? La vía postero inferior va hacia el tronco del encéfalo y va dirigida sobre todo a áreas reticulares del mesencéfalo. Protuberancia y también hacia el bulbo raquídeo. Y esto va generalmente a direcciones del sistema nervioso autónomo. Después vamos a ver la zona superior que va hacia zonas altas del encéfalo como tal y el telencéfalo, a los núcleos del tálamo y también zonas límbicas de la corteza cerebral, porque ¿quién es el regulador principal del sistema límbico? El hipotálamo. Okay. ¿Qué más? En la zona del infundíbulo que controla la mayoría de las funciones secretoras. En este caso es la parte hormonal del hipotálamo, sobre todo la parte endocrina. Aquí regulación de la neurohipófisis y la adenihipófisis. ¿Ok? Importante, sus funciones. Aquí está, el control vegetativo y las funciones endocrinas, que es lo principal que debemos saber del hipotálamo, ¿no? Como tal, tiene, mira, una función de regulación cardiovascular, temperatura, el control del hormonal, la secreción y excreción, la excreción de agua corporal como tal, la regulación de la concentración del agua corporal, la saciedad, a la hora que vamos a comer, a la hora que vamos a dormir. Este justamente es el núcleo circadiano también. La regulación circadiana, nuestros ciclos de vigilia, de sueño, el estado de ánimo, la contractibilidad uterina, la expulsión de leche, o sea, aquí en este aquí oxitocina, ¿no? El control de las hormonas endocrinas de la hipófisis. Aquí les mencioné el control digestivo. Muchas cosas. Y es una parte muy antigua y primitiva de nuestro cerebro. ¿Okay? Todas las señales que percibe a través sobre todo a través de la vista, porque vamos a percibir los cambios de día y de noche, etcétera. Van a regular, porque esto es todo como un reloj que funciona en hora y regula en hora, minutos, segundos, ¿no? Lo que vamos a hacer o sentir. En este caso, en la parte de nuestro sistema, para la regulación del sueño y la vigilia como tal, el, esto es importante. O sea, por ejemplo, acá recordemos lo que puede ocurrir cuando cambiamos de zona horaria. Si uno viaja a un país a otro lado, nuestro ritmo circadiano, aquí está, perdón, se me fue la palabra, el ritmo circadiano que nosotros mantenemos para poder realizar todas esas actividades. ¿A qué hora vamos a ir al baño? ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora despertar? ¿A qué hora dormir?
está regulado por el hipotálamo como tal, ¿no? ¿Cuántas horas vamos a dormir? ¿A qué hora nos va a generar? ¿A qué hora vamos a empezar a sentir sueño y dormir? ¿Okay? También los comportamientos, ¿a qué hora nos va a dar hambre? Eso también es importante. Y ahora, la hora que nos va a dar hambre y también cuánto vamos a comer. O sea, si vamos a tener, vamos a estar insaciables o saciables y en qué punto nos vamos a saciar de nuestra comida. Eso también es importante. La temperatura corporal. Cuando vamos a activar sistemas de regulación para poder enfriar el cuerpo o conservar el calor, o en el ritmo la regulación cardiovascular, elevación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también disminución de esta, ¿no? En la regulación de la temperatura corporal, descenso y aumento como tal, o sea, si se percibe que hay un incremento, esto va a ser a través de la circulación. Si percibe a través de la circulación que hay un incremento o descenso de la temperatura, va a reaccionar para poder generar estímulos para aumentar la conservación o la disminución del calor corporal, ¿no? Por ejemplo, si a través de esto percibe que hay que la temperatura del medio externo es muy alta, no sé, 35 grados, entonces se van a activar diversas vías para poder activar nuestras rutas de enfriamiento. Generalmente, una de las más básicas, sudar, ¿no? El sudor, el liberar el sudor, nosotros de alguna manera ayudamos a refrescar el cuerpo. La regulación digestiva y alimentaria. Esto está controlado por el núcleo arqueado del hipotálamo. Esto estimula lo que es la saciedad o el aumento o la disminución del apetito como tal. ¿Qué más? En la secreción de hormonas endocrinas, principalmente por la adenopófisis. Aquí se mandan hormonas liberadoras o inhibidoras para que después pasen por núcleos hipotalámicos y después hacia la adenopófisis, y la adenopófisis va a secretar otras hormonas para que después estas se activen los sistemas, las diferentes vías endocrinas. ¿Qué más? El control de la contracción uterina y la expulsión de leche por la mama, la oxitocina como tal. ¿Qué más? Bueno, principalmente eso. Las conductas también que vamos a atender aquí, la alimentación, como pueden ver, todo está sincronizado, ¿no? El sistema nervioso autónomo, o sea, en qué momento vamos a ir a miccionar o cuando se percibe que ya debemos ir a realizar la micción, o sea, el orinar, ¿no? Y bueno, y lesiones del hipotálamo. Las más comunes, como tal hemos visto que la lesión hacia la lesión del hipotálamo lateral y la lesión bilateral en la región ventromedial. ¿Qué pasa si se lesiona en la zona lateral? Va a haber una reducción de las ganas de comer y beber, que esto lo que genera una pasividad. En este caso la persona estaría muriéndose de hambre, o sea, biológicamente hablando, su cuerpo no va a emitir las señales de hambre, pero en sí tiene hambre, pero no las va a percibir. Por esa razón esta persona no va a haber comida y no va a tener ganas de comerlo. Y por el otro lado por el otro lado es completamente opuesto. Si se lesiona en forma bilateral en la región ventromedial, va a haber un exceso de apetito, ganas de comer, y junto a eso van a haber reacciones de brotes de cólera, de ira, muy bruscos, ¿no? Y esto implica dos polos opuestos. Esto es uno de los tipos de lesiones del hipotálamo. Otras alteraciones cuando nosotros como tal viajamos y nuestros ritmos circadianos se altera, sobre todo el núcleo supraquiasmático, ¿no? Que es el que regula estos cambios, ¿no? Y que ve las 24 horas de nuestro sueño, de la vigilia, de todo el ritmo que ocurre a nuestro alrededor, porque todo lo que realiza el hipotálamo está sincronizado y ve que esto se realiza de manera ordenada. Si hay una alteración, se pierde esta sincronía como tal. Por ejemplo, por esa razón,
si uno viaja o cambia de zona horaria o de repente empieza a tener algunos cambios en sus hábitos, se tienen que reajustar a través del núcleo supraquiasmático. ¿Okay? Aquí es donde se producen esos reajustes. Si quiero cambiar la hora de sueño, entonces aquí se va a ocurrir. Si quiero cambiar la hora de alimentación, se va a ir reajustando a través de nuestro núcleo supraquiasmático, ¿no? Y hasta aquí sería todo, chicos. La bibliografía. ¿Alguna? Hasta acá todo claro, todo bien, o alguna pregunta o consulta, algo que deseen que repita. Todo claro. Ya, ok. ¿Qué me dices, Luis y Tania? ¿Todo bien también? Sí, todo claro. Ok. Ya, listo. Sí, doctora, está bien. Ya. Entonces, que vamos a... Voy a hacerles unas preguntitas, a ver cómo vamos. Para recordar, ¿alguien me dice una función del cerebelo? Cualquiera. Cualquiera que desee levantar la mano mientras voy pasándole sus postes. A ver, tú, Solange. Ya, principalmente se encarga de controlar el equilibrio. Ya. ¿Alguien más? Ok, ya esa es una, muy bien. ¿Alguna tú, Luis? Disculpe, ¿podría volver a preguntar? ¿Podría volver a hacer la pregunta? No escuché bien la pregunta. Claro, no te preocupes. Más bien, ¿cuál sería una de las funciones del cerebelo? Solange me dijo una que es equilibrio y postura. ¿Cuál sería otra? Bueno, tiene funciones motoras, si no me equivoco. Sí, correcto. Funciones motoras. ¿Para coordinar o para aprender? Para coordinar. Ya, muy bien. Ok, ¿y qué puedes decir tú, Tania? ¿Alguna otra función que falte también para mencionar del cerebelo? Tranquilo, sin miedo, chicos. Y de todas maneras, si hay que repetirlo, repito. No hay problema. Ya, listo. Entonces, vamos a repasarlo un poquito de nuevo. Porque muy bien. Sí, son las funciones de coordinación motora y también equilibrio y postura. Pero nos está faltando otra que vendría a ser del tono muscular. Aquí está. Acá está. Del tono muscular y del aprendizaje motor. ¿Por qué del aprendizaje motor? Recuerden esto, que quien hace mucho de esto es la célula de Purkinje. ¿Okay? Nosotros aprendemos cómo realizar correctamente un movimiento. Y justamente la parte de coordinación motora son a tres maneras, ¿no? Por vestíbulo cerebeloso, espino cerebeloso y cerebro cerebeloso. ¿Okay? Entonces, si yo quiero mantener el equilibrio, que justamente aquí mencionó Solange, voy a ir por la coordinación motora vestíbulo cerebelosa. Si yo quiero hacer un movimiento complejo y sincronizado y ordenado, el cerebro cerebeloso. Y si yo quiero hacer un movimiento para retroalimentación y que sea algo distal, recordemos distal. Distal, recordemos que está alejado, que está lejos. Creo que sí se ve la diapositiva, ¿no? Que está lejos, ¿no? Entonces, distales, recordemos nuestras manos, nuestros pulgares, y que se haga de manera apropiada, coordinada y rápida o lenta de lo que sea necesario
espinocerebeloso. ¿Ok? Ok, a ver. Ahora, ¿sí está más claro, chicos? Sí, gracias. Ok, a ver. Y una preguntita más, a ver. Del hipotálamo. A ver, ¿quién me dice qué es lo que hace el hipotálamo? Ah, controla el comportamiento y también está relacionado al apetito. Claro, esa es una de sus funciones endocrinas, muy bien. Principalmente comportamiento y regulación del medio interno. Y de nuestro medio interno vamos a hablar de todo esto. Cardiovascular, temperatura corporal, apetito, producción de hormonas, regulación de la contracción uterina y, y expulsión de leche. También vamos a hablar de la retención del agua corporal. O sea, porque aquí también se censa si es que hay o no la suficiente cantidad de agua en nuestro cuerpo o si eh, enviamos señales a los riñones para que después excreten más agua o reduzcan la excreción de agua. Eso más detallado lo van a ver en nefrofisiología, pero sí, más o menos así. ¿Ok? Pero todo esto viene desde acá, el control vegetativo. ¿Ok? Ya, ahorita, entonces, ¿todo claro también para ti, Luis? ¿O tienes alguna pregunta? Está bien. ¿Tú, Tania? ¿Alguna duda? Está bien. Ok, listo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Ahorita les paso su por ustedes. Listo, chicos, ya están en el chat. Me avisan apenas lo terminen. Y corregimos las preguntas.
Elsa, Sí, dime. a mí todavía no me llega el link. Ah, está acá en el chat del Teams. ¿Lo logras ver? No. A ver, entonces lo voy a volver a Doctora, enviar. yo sí pude entrar, no hubo problema. Ah, ya, ok. Solar, ¿tú también tienes el mismo problema o está bien? Ok, a ver, déjame tratar No, entonces. sí estoy resolviendo. Ah, ok, listo. Entonces lo voy a volver a enviar. A ver, déjame te lo mando. Mm, a ver, lo voy a volver a enviar acá. A ver. ¿Logras ver el chat ahora sí, Tatiana, o todavía? Tania, perdón, Tania. Disculpa. ¿Todavía lo logras ver? No me sale la opción tampoco. Ya, dame un minuto entonces. Si no la podría mandar por el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, voy a hacer eso. Dame un minuto. Gracias. Ujú. Ya está, listo. Sí, gracias.
Ya, listo. Vamos a compartir pantalla. Ok, para ver la corrección, para corregir las preguntas. Ya, listo. Ya. Ok, vamos a ver. La primera pregunta, chicos, dice, ¿cuál es la principal función del cerebelo? ¿Cuál es una de las principales funciones del cerebelo? Y como ya hemos hablado, por ejemplo, okay, esto de regular la frecuencia cardíaca, ¿vendría a ser del cerebelo, del sistema vestibular o del hipotálamo? Cualquiera, chicos, opine y levante la manito. Del hipotálamo. Correcto. Entonces no vendría a ser el cerebelo. Aquí la siguiente, sí, coordinación de movimientos musculares voluntarios. Esta sí es, correcto. Sí. Pero también miren esta opción, controlar la producción de hormonas. ¿Hipotálamo, cerebelo o sistema vestibular? Hipotálamo. También. Procesar información sensorial auditiva. Ninguna de las anteriores. Y regulación de temperatura corporal también vendría a ser de quién. Hipotálamo. Correcto, ¿ven? O sea, aquí la idea es, ok, ya tengo la respuesta, pero también por qué no serían las otras opciones. De esa manera, recordamos también. ¿Ok? Ya, ahora, ya la siguiente pregunta. ¿Qué podría resultar en una lesión del cerebelo? ¿Pérdida de memoria a corto plazo? No, porque el cerebelo como tal no regula memoria. No hay una zona de memoria acá. Acá son principalmente funciones motoras. Alteración de la regulación hormonal. Esto podría pasar si hay un daño en el hipotálamo. Insomnio severo, hipotálamo, porque ¿quién regula nuestros signos, bueno, podría ser el hipotálamo. ¿Quién regula nuestros núcleos, nuestro ritmo circadiano? El hipotálamo. Incapacidad para percibir el dolor. No, aquí no sería ninguna de las opciones. En este caso, la C, pérdida de la capacidad para coordinar movimientos precisos. Eso también es una función muy importante del cerebelo, la precisión en los movimientos. Hay que recordar eso también. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes funciones está directamente regulada por el hipotálamo? Ahora sí. Ya. A ver. Procesamiento visual. No. Coordinación motora, aquí ¿quién sería? Cerebelo. Okay. Control del equilibrio. Cerebelo también. Claro, cerebelo. ¿Y quién también recibe señales para el equilibrio? El sistema vestibular. Hay que recordar eso. Ah, sí. Sí, tranquilo, no hay problema. Regulación del sueño y del ciclo circadiano, como hemos mencionado, ¿no? 5. ¿Qué estructura del sistema vestibular es responsable de detectar la aceleración angular de la cabeza? Ya. Otrículo, sáculo, órgano de Corti, cóclea y canales semicirculares. Okay, acá recordemos que son los canales semicirculares, ¿no? Y para repasar esta parte, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver la diapo. Aquí. Aquí está. Ok, mira. Angular, rotación de la cabeza. Lineal, fuerzas gravitacionales. Correcto. Sí, esos son los conductos semicirculares. Ya, pero en este caso, ¿quién regularía lo otro? Que son aceleraciones lineales, cambios de la fuerza de la gravedad. Los órganos conotículos, que vendrían a ser a ver, vamos a hacerles un otrículo y el sáculo. ¿Ok? Y ¿y en qué son específicamente los conductos semicirculares ocurre esta detección de las aceleraciones angulares? En la ampolla. ¿Ok? En la ampolla, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde está esto? Y eso. Y dentro de la ampolla va a haber una mácula. Está.
Y vamos a ver que aquí hay una cúpula. Entonces aquí la cúpula. Ya. Entonces descartamos aquí el estría vascular. Ahí donde está. ¿Se puede ver el forms? No. Ah, no, se ve la diapo. Ah, ya. Entonces ahora Ahora se ve sí. la... Ok. Ya. Entonces descartamos lo que es el órgano de Corti, la estría vascular, el ganglio escleral y la membrana tectórica. ¿Ok? Mácula. Hasta acá, ¿todo bien? Luis, Tania. Sí, Ok. ¿Tú, Luis? Sí. Ok. Chicos. Entonces, bueno, hasta aquí sería... Ay, acá están sus notas. Bueno, hasta acá sería todo. Ok. Muchas gracias por su participación y ya los estamos viendo la otra semana. Ok. Bye. Se cuidan. Muchas gracias, Elsa. Buen día. Igual, buen día para ti. gracias. Bye.